Hola amigos todos, muchas bendiciones, muchas cosas bonitas. Recuerdo con mucho cariño que corrí el año 1998 y el bajista Eri Felipe Gara eh, se encuentra un amigo finlandés, George Felmes, y el hombre empezó a, nos compró una camisa, empezó a apoyarnos, ¿no? A través de la amistad que tenía con Eri. Entonces, el hombre un día dice, oye, le voy a dejar a un amigo encargado que va a ser el productor del disco. ¿Cómo? Sí, le voy a grabar un disco. Eh, entonces nos dijo que nos preparábamos y que pronto vendría ya a grabar el disco. El hombre es holandés, George Felmes, creo que se dice así. Entonces empezamos a preparar el disco. Y Daniel Guzmán, que en paz descanse, un excelente director musical de, de Santiago de Cuba, pues era amigo de George y entonces él iba a ser el productor, o fue el productor del disco. El disco se grabó en los estudios de La Gren. eh, lo grabamos todos juntos, o sea, no se grabó por pista, se grabó todo el mundo junto. Y el disco se llamó Tírame la pelota, en honor a un tema de un compositor santiaguero que se llama Martín Valiente. Tírame la pelota, se llamó ese disco, el primer disco de 1998 del Sexteto Típico Tivoli. Y ahí incluimos varias obras. Ahí se incluyó una bachata, que en ese momento era la bachata, ahora le hice una versión de bolero. ¿Dónde estás? Una bachata que trata sobre alguien que pierdes y que tu mente se niega a dejar de recordarlo y escucha su risa y escucha, son cosas que bonito. Y tiene una anécdota bonita, tiene dos anécdotas, una bonita y una no tan bonita. La primera es que yo empiezo a componer la canción me sale de arriba abajo, la letra, eh, y empiezo a aprendérmela. Y un día llego del trabajo y me encuentro a mi hija, y Marita, la Boli, y la Boli venía cantando la canción. Y yo me acordé de una entrevista que hizo el maestro Juan Formel hace mucho tiempo, que él decía que él componía y se la ponía a su hija Vanessa. Y si su hija Vanessa, a los pocos días o al siguiente día o en el mismo día, empezaba a repetir el coro y a cantar parte de la canción, ¡boom! Esa canción era un boom. Y yo me acordé de eso y me dio de mucha alegría. Y Marita venía caminando y cantando, voy caminando entre la gente. Digo, no, se la aprendió la niña. Entonces, un excelentísimo arreglo del maestro Eduardo Charón Mazó. Y esa bachata, como era la bachata que nos identificaba y que todo el mundo le gustaba y que la gente dijo, ¿quién es el compositor? Y qué bonita canción, qué triste, qué tema más sentido, no sé qué. Pues decidimos incluirla ahí. También en ese disco incluimos eh, Esquina San Ramón, el de la rumba soy yo. eh, Algunos temas, Cuando tengas otro amor, que es mía. Entonces empezó el proceso de montaje de los temas que íbamos a grabar. Llegó el día, llegó el hombre, contrató el estudio. Ahí estuvo Daniel Guzmán de productor y empezamos a grabar. Y llega el momento en que grabamos mi canción, ¿dónde está? Y dice, en un comentario, dice, no, esa canción no, para bachata Juan Luis Guerra, esa canción no. Y ahí entonces yo miro a Charón así, Charón y yo, una química perfecta, una conexión increíble. Y lo miro y él me mira y yo digo, bueno, si no va esa canción, entonces yo no grabo. Y ya estaba pagada las horas creo que el disco lo hicimos en 4 días, porque era el dinero que el señor tenía para pagar las horas del estudio. Y como era un disco que se grabó todo el mundo junto, pues ahí no había mezcla, no había nada. Como salió, salió.
Y entonces le digo, no, si no va a mi tema, no grabo. Si yo no, ¿cómo? No, si el tema va porque va. Y grabamos ese tema, y ese tema fue un éxito, porque ese tema, la primera cosa es que ese tema es hermoso, el arreglo está precioso. Primero la calidad del grupo, y luego ese tema nos llevó a Europa. Porque me recuerdo que en el momento exacto, casi a 5 días de la audición para la gira de Francia, en el 1999, pues 1998, pues se enferma el bajista y lo operan de apendicitis. Y nosotros teníamos conformado un trío, un cuarteto, y dentro del grupo como tal teníamos un mariachi, porque eso lo exigía el empresario francés. Y entonces teníamos todo eso, se enferma Eri. Me acuerdo que buscamos a Cumba, un bajista de Santiago de Cuba. Cumba, ahí empieza a aprenderse los temas. Trabajábamos en el Hotel Casagranda, que fue una ayuda grandísima que nos dio el Seteto Turquino, porque en ese tiempo el Seteto Turquino se iba a grabar un disco con Alberto Tosca. Y entonces tenía que dejar un grupo, ellos trabajaban ahí en Casagranda y tenían que dejar un grupo. Y ese fue el pum, y ese fue el despegue total del Seteto típico Tibolí, porque ahí nos encontrábamos muy buena propina, nos encontrábamos muchos empresarios, mucha gente bonita, como este señor francés que nos ayudó mucho. Y entonces, volviendo al tema, agarramos a Cumba para que nos acompañara. En esta audición se presentó el cuarteto Proposición 4 y se presentó el Seteto Naborí, uno de los grandes grupos también de Santiago de Cuba. Saludos para todos mis amigos del Seteto Naborí, que residen en Italia, creo. Pues ahí nos presentamos, y entonces Cumba, me acuerdo que un día me dice, no, pero va a estar difícil, porque ahí está el Seteto Naborí. Naborí es un tren de la música tradicional cubana. Y el cuarteto Proposición 4 también era un excelente grupo. Y nosotros teníamos el problema de que no teníamos el bajista original. Y Cumba me dice, no, hay que tener cuidado. Y ya en la plena audición nos presentamos como cuarteto, como trío, y ya el sexteto como tal. No pudimos hacer el mariachi porque estaba enfermo Eri y era el que tocaba el violín. Lo tocaba Eri Felipe. Saludos para ese hermanazo también. Entonces, ¿qué les cuento? Le digo a Charón, ¿dónde estás? Me dijeron, ¿cómo? ¿Dónde estás, brother? Y canto donde está, que le había llamado ya la atención a Jean-Louis Baudet, que era el empresario francés. Le había llamado la melodía de la canción, le había llamado la atención. Y le canto, y me acuerdo que una de las bailarinas, porque también fueron 2 bailarines y 2 bailarines a esa gira, le hizo una coreografía a esa improvisada a la canción. Y aquello partió el alma. Bueno, se terminó aquello, ya empezamos ahí, terminamos, cada quien para su casa. Al otro día nosotros trabajábamos ahí en el Hotel Casagranda. Y este señor Jean-Louis tenía una casa frente al Parque Céspedes, a un lado del banco que está en el Parque Céspedes. Y él pasaba todos los días por el hotel, porque se iba al Hotel Santiago a bañarse en la piscina. Y pasaba todos los días por el hotel. Y ahí nos pasaban, nos saludaban, nos regalaban una cerveza y se iba. Y ese día no pasa. Y le digo a Charón, oye, está cabrón, no pasó el hombre. Pero ¿sabe qué? Va a pasar de regreso. Como a las 6 de la tarde va a pasar por aquí. Entonces Charón, bueno, está bien. Si tú lo dices, tú eres medio brujo. Le digo, no, yo no soy brujo, pero va a pasar el hombre a las 6. Presiento que hoy va a ser un gran día, le dije yo a Charón. Efectivamente, 6 y media, nosotros acabamos a las 8. Empezábamos a las 12 del día y acabábamos a las 8 de la noche. Pasa el hombre. Y ya nos sentamos.
y se sienta él y dice, oye, quiero canción triste, que era la canción ¿Dónde estás? Y la cantamos, no sé qué, ya nos sentamos. Quiero saber qué dice esa canción. Melodía hermosa, muy triste. Él tenía a su mamá, que padecía de cáncer, y la tenía ingresada allá en Francia. Y ya, Andrés, tarea tuya, traduce la canción. Dice, chicos, brindamos. Digo, brindamos. Yo tenía un dolor de cabeza del día anterior que habíamos agarrado ahí. Cuando se terminó aquello empezamos a tomar cerveza, eso fue el carajo. Y dice, porque tengo noticias que brindar. No, díganos. Ustedes son los seleccionados para irse para Francia. No juegue con eso, le digo yo. Con los cubanos no se juega, maestro. Dice, no juego con ningún cubano. Al rato, a mi casa. Vivía cerquita del hotel, a una cuadra del hotel. Y así fue como hicimos nuestra primera gira en el año 1998 a Francia. Imagínense el choque. Salíamos de un periodo especial nosotros bien grave y irnos para el primer mundo, y los papeles se hicieron rápido y allá llegamos a Francia y fue una gira que nos favoreció mucho, que en ese tiempo estaba muy de moda el Bonavista Social Club. Y nosotros teníamos Chan Chan, Son de la Loma, Cuarto de Tula, El Carretero. Todo esto lo teníamos nosotros que es la música que se hace en Santiago de Cuba, la música genuina. Y así grabamos el primer disco, Tírame la Pelota. Ese disco, el empresario George nos llevó 100 discos y tuvimos que mandar a Eric por 100 discos más porque se acabaron. Se acabaron los discos. Fue una gira llena de muchas anécdotas bonitas, de descubrir que se podía hacer con la música, que nosotros con la música podíamos emprender caminos y hacer cosas muy bonitas. Creo que fue muy lindo esa etapa y luego siguieron viniendo discos y luego les contaré la historia de algunos discos y de todo lo que ha pasado durante estos tiempos con esas 5 producciones del Sexteto Típico Tivoli. Un abrazo para todos, goza, pelota.